Buenos días. Estoy preparando este video para recordar los procedimientos para aplicar el análisis de varianza y la verificación de los supuestos dentro de ese análisis de varianza, ¿no? Tomé un ejemplo dentro del diseño completo al azar con 4 tratamientos y 3 repeticiones que ya están dentro de esta matriz. Entonces aquí tenemos los tratamientos con las 3 repeticiones, tratamiento 2 con 3 repeticiones, tratamiento 3 con sus 3 repeticiones y el tratamiento 4 con sus 3 repeticiones. Entonces esta es la matriz de datos que tenemos que tener para poder hacer la aplicación. Bueno, llevamos esto entonces al programa y ya tenemos nuestra matriz de datos. Entonces el primer procedimiento es en esta opción, que es estadística, análisis de varianza. Nos despliega la ventanita que es para poder escoger la variable dependiente y la variable de clasificación. La variable dependiente es lo que se midió, en este caso es el rendimiento. ¿Y por efecto de qué? Por efecto de los tratamientos. Según el diseño completo al azar, la única fuente de variabilidad son los tratamientos, luego ya viene al error experimental. Entonces las repeticiones nos servirían para poder estimar el error experimental. Bueno, entonces aquí entra dentro del modelo rendimiento y tratamiento. Ya tenemos entonces parte del modelo que sería los tratamientos y generamos los residuos. Para poder testar los supuestos de normalidad necesitamos los residuos y para la homogeneidad de varianza necesitamos los residuos absolutos. Entonces aquí vamos a testar el análisis de varianza y vamos a generar los residuos para poder hacer la validación de nuestro análisis de varianza. Aquí le damos a aceptar y tenemos los resultados, ¿no? Entonces aquí nos dice que el rendimiento tiene una potencia del 95% dentro de su modelo DCA y un coeficiente de variación bien bajito, 9, menos del 10% inclusive, lo cual indica que hay mucha precisión en nuestro experimento. Luego nos vamos a la tabla de análisis de varianza y verificamos que el tratamiento tiene un valor de F calculada de 49, que es suficientemente grande por el cual arrojó una probabilidad de cometer error al rechazar la hipótesis nula, que es inferior al 0,001 inclusive. Entonces hay efecto significativo entre los tratamientos. Existe diferencia significativa entre los tratamientos. Entonces, antes de testar, con las pruebas posteriores, que serían las comparaciones de medias, lo que vamos a hacer es verificar los supuestos. Primero el test de normalidad. Para el test de normalidad, entonces ya tenemos aquí generados los residuos, que son los residuos normales. ¿Qué es lo que son estos residuos? Son la diferencia entre los valores observados y unos valores estimados por el modelo, que pueden ser entonces valores positivos o negativos. Entonces nos vamos aquí en inferencia basada en una sola muestra. Aplicamos el test de normalidad de Shapiro-Wilk para los residuos. Entonces cambiamos aquí nuestra variable. R-Duo siempre aparece por defecto sobre la variable que queremos verificar. Aceptar. Entonces aquí verificamos que aparece un p-valor que es superior al 0,05 o inclusive al 0,10, que es al 10%. Entonces, ¿qué es lo que testa el Shapiro-Wilk? Si es que sigue una distribución normal o no sigue una distribución normal nuestros residuos. Bueno, bajo la hipótesis nula de que sigue una distribución normal, no se puede rechazar esta hipótesis. Entonces podemos asegurar que nuestros residuos siguen una distribución normal. Por otro lado, tenemos la prueba de homogeneidad de varianzas. La homogeneidad de varianzas, lo que hacemos es aplicar un análisis de varianza, pero sobre los residuos absolutos, ¿verdad? Es la prueba de LB. Entonces estos residuos absolutos fueron generados por cada criterio de clasificación, ¿verdad? Que serían los tratamientos. Aplicamos ahora el análisis de varianza para los residuos absolutos y verificamos ahí su p-valor nuevamente.
Entonces aquí dentro de tratamiento observamos que no se rechaza la hipótesis nula. Entonces quiere decir que se cumple la homogeneidad de varianzas. La hipótesis nula aquí dice que todas las varianzas de los tratamientos son iguales, o en la hipótesis alternativa, que sería entonces que son diferentes. Entonces aquí estamos verificando que no se rechaza la igualdad de varianzas. Y aquí entonces ya cumplimos los dos. Ya no hace falta hacer ninguna transformación de datos. Ya no hace falta entonces volver a verificar algún otro supuesto. Cumple la normalidad. Aquí verificando que no se rechaza la hipótesis nula porque su p-valor es superior al 5% o al 10% o al 1%, que son los niveles de significación que se suelen utilizar para poder hacer el test. Y dentro del análisis de varianza para los residuos absolutos también se cumple, no se rechaza la hipótesis nula. Ahora, ¿qué pasa con los datos originales que se encuentran aquí? Aquí decimos que existe diferencia entre los tratamientos. Por ende, ya podemos testar entonces a través de la comparación de medias, que sería un test posterior. ¿Dónde verificamos el análisis de varianza? Nuevamente aquí, en análisis de varianza, sacamos a esta variable, introducimos el original. Rendimiento en función al tratamiento. Aceptar. Y aquí escogemos entonces la comparación de medias necesaria. Entonces aquí voy a escoger uno de los tests que es lo más tradicional que se suele utilizar, en este caso Tukey, para los tratamientos. Como estamos hablando de rendimiento, entonces aquel rendimiento más alto va a ser el mejor. Entonces le coloco en forma descendente para que me coloque el mayor arriba y vaya descendiendo mis medias. Le doy a aceptar. Y aquí entonces ya puedo verificar que detrás del análisis de varianza ya tengo el resultado de la comparación de medias. Medias con letras comunes no son significativamente diferentes. Entonces en este caso las letras es lo que voy a verificar. Estoy viendo que el tratamiento 4 es el de mayor media y es totalmente diferente al resto. ¿Por qué? Porque está clasificado dentro del grupo A. Aquí tenemos grupos que son similares por el B y aquí tenemos grupos que son similares por el C. Es decir, que tenemos tres grupos. El grupo que tuvo mayor media es el A, que corresponde al tratamiento 4. Y los que están por debajo son del grupo C, que son el 1 y el 2. Sin embargo, el 2 parece ser que es una intercepción entre los grupos B y C. Entonces aquí tenemos el resultado de la comparación de media. Con esto yo puedo decir entonces que el tratamiento 4 es el mejor tratamiento. El efecto del tratamiento 4 es el que se ve con mejores resultados sobre el rendimiento. Bueno, gracias.